Ok, ahora vamos a crear el enemigo que va a ser un cuadrado por ahora. Este primer borrador del enemigo. Entonces vamos a hacer una función que le vamos a llamar enemy function enemy. Le pasamos el contexto y la llamaremos dentro de la función ray, está al final, porque le vamos a pasar cierta información que tiene esta función ray, pero eso lo veremos después en otro video. Ponemos el contexto ctx y aquí vamos a crear un montón de constantes. Const enemy x, la posición en el eje de las x del enemigo, que va a ser 400 píxeles. Vamos a ponerlo más o menos como por acá. Pueden ponerle la ubicación que quieran. Esta va a ser la ubicación inicial del enemigo que se va a poder mover. Vamos a crear una lógica para que se mueva solo. Pero su posición inicial va a ser esta. Enemy y. Y vamos a también calcular cuál es la distancia entre el enemigo y el jugador. Como estábamos haciendo en la función ray, algo parecido, estamos calculando la distancia con un bucle while. Cada iteración del bucle while se estaba agregando +1, lo que era un píxel. Y así es como al final teníamos cuál era la distancia. Aquí también pudimos haber utilizado esta fórmula que va a ser el teorema de Pitágoras, pero preferí hacerlo así para que fuera más simple, pero aquí sí vamos a usar el teorema de Pitágoras. Igual después lo podríamos sustituir aquí tal vez. Entonces pongo const enemy distance va a ser igual a. Y el teorema de Pitágoras es también de la trigonometría, suponiendo que este cubo, este cuadrado de aquí es el enemigo, que es el jugador. Si los unimos con una línea, entonces podríamos crear un triángulo rectángulo aquí. Aquí estarían los 90 grados. Y esta línea que los une sería la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa, el teorema de Pitágoras dice que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, de este punto aquí a la esquina donde está el ángulo de 90 grados es un cateto. Este sería el otro cateto. Entonces, lo que mide este cateto al cuadrado más lo que mide este cateto al cuadrado, la raíz cuadrada de eso va a ser esta distancia de la hipotenusa. Entonces, podemos poner que math.squared raíz cuadrada. Pero me falta crear estos catetos. Vamos a poner que const de x va a ser igual a. Esta es desde este punto aquí sería dx. Vamos a restar. Vamos a restar enemy x menos player x. ¿Dónde está la ubicación del enemy x? La ubicación del enemigo en el eje de las x. A eso le vamos a restar dónde está la ubicación del jugador en el eje de las x. Y esa diferencia va a ser lo que mide este cateto. Y de igual forma, const de y es igual a enemy y menos player y. Entonces ahora sí, la raíz cuadrada de el cuadrado de esos catetos de dx por dx es dx al cuadrado más dy por dy, o sea, dy al cuadrado. Ok, entonces también vamos a sacar el ángulo en esta esquina del triángulo rectángulo. Pues aquí, ¿a qué ángulo está el enemigo con respecto al jugador? Si obtenemos el ángulo de este punto aquí del triángulo rectángulo, ese es el ángulo al cual el enemigo está con respecto al jugador. Para hacerlo podemos usar el math.ángulo tangente 2 o arco tangente. El ángulo de la tangente también es una función trigonométrica. Y aquí le vamos a poner que const enemy
angle es igual a math.recotangente 2 que lleva primero la ubicación en el eje de las y's, que sería dy, y después dx. Básicamente las medidas de los catetos, empezando por el del eje de las y's. Ok, ya que tenemos toda esta información, ahora al final vamos a crear un rectángulo, bueno, un cuadrado, en este caso ctx fill rect. Y para sacar primero el const enemy size, lo voy a poner. Este enemy size es lo mismo que lo que hicimos aquí en el raycasting con column height, que es la fórmula más importante, es la base pues de esta simulación 3D, que entre más nos acercamos, más alto es, mayor altura tiene esta columna. Entre más nos alejamos, pues menor altura tiene. Y todo eso está en esta fórmula de aquí, así que la podemos reutilizar. Solo le puse size de tamaño en vez de height de altura, porque como es un cuadrado, tiene lo mismo de altura como de ancho, así que lo que vaya a medir en la altura, pues también va a ser su anchura. Entonces lo pegamos y solamente le vamos a hacer unas modificaciones. Igual vamos a ponerle que el enemigo tiene como que una altura, digamos, en el mundo real aquí, este videojuego del square size, que el square size es lo que mide básicamente el canvas, que también es un cuadrado de 600 por 600 píxeles, dividido entre 10, o sea, hace 60 píxeles. O sea, cada cuadro de aquí tiene 60 píxeles. O sea, este cubo bien podría ser el enemigo. La diferencia es que este cubo viene de este arreglo, que es algo que pues no se mueve, es un muro, y en cambio el enemigo pues sí se va a estar moviendo. Pero lo que voy es de que básicamente va a tener la misma altura, el mismo tamaño prácticamente, el enemigo, por ahora, para que sea más simple. Entonces por eso igual dejaríamos square size por canvas height. Ese igual lo podemos dejar. Y aquí en distancia vamos a usar la que acabamos de crear, enemy distance. Enemy distance. Dependiendo de nuestra distancia, si este fuera el enemigo del jugador, tal cual aquí, se hace más grande o se hace más chico. Ok, ahora vamos a sacar la posición horizontal del enemigo, que en este caso, como es con fill rect, comencemos aquí en la esquina superior izquierda y a partir de ahí se dibuja el rectángulo. Entonces le vamos a poner sprite X, porque en inglés así se les llama a los, digamos, los enemigos en Wolfenstein son sprites que como estamos haciendo los muros, se divide como en tiras, en tiritas. Por eso le puse aquí columna, porque es un muro continuo, pero lo estoy dividiendo en columnas, en tiras que se unen para que no nos demos cuenta. Bueno, aquí más o menos se puede apreciar cada columna. Aquí está. De igual forma, con las imágenes así de un enemigo, de un soldado, lo que sea, se va a hacer la misma operación. Se va a dividir en tiritas, digámoslo así, tiras verticales. Entonces, donde va a comenzar la primer tira, digamos, vertical en la esquina superior izquierda del cuadrado que va a representar al enemigo, es este punto, sprite X, en el eje horizontal de las X. Y para calcular en dónde va a estar, pues dependiendo de cómo nos estemos moviendo, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar varias cosas. Primero necesitamos el field of view o FOV o el rango de visión del jugador, que aquí vamos a removerlo de la función ray y lo vamos a poner afuera de la función ray, que esté como sea accesible, digamos, globalmente para otras funciones, porque aquí lo vamos a reutilizar. Entonces aquí vamos a usar FOB y vamos a hacer unas operaciones que al final vamos a multiplicar por
canvas width, porque es la visión horizontal. Okay. Entonces necesitamos saber cuánto mide el canvas para esta operación. Y aquí también necesitamos otra constante que voy a sacar antes, que es, la voy a poner const angle difference, la diferencia en, los grados de los ángulos, bueno, en radianes en este caso, entre el enemy angle menos angle. El ángulo es esta línea central del círculo del jugador, hacia dónde está mirando el jugador, cuál es el centro, hacia dónde está viendo el jugador. Y el rango de visión del jugador son 60 grados o casi un radián, 30 grados hacia la derecha de esta línea y 30 grados hacia la izquierda. Esta línea parte a la mitad de este abanico que sea su rango de visión. Entonces, ya se me perdió la función. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta este angle difference y lo vamos a dividir entre el field of view y eso lo vamos a multiplicar por el canvas width. O sea, ¿qué significa todo esto? Al dividirlo vamos a tener un resultado entre menos 0.5 y 0.5. Casi como dije, como un radián. Entonces, la mitad hacia la izquierda, digamos, es medio radián, la mitad hacia la derecha es el otro medio radián, por eso es, digamos, 0.5 positivo menos 0.5 negativo. Pero necesitamos normalizar esto para que funcione mejor con Canvas, entonces lo vamos a aumentar a 0.5. Así va a tener un resultado que va a ser un valor entre 0 y 1. Entonces, si es 1 por canvas width, 1 por 600, estamos diciendo que el enemigo se encuentra en el extremo derecho del jugador. Si este cubo fuera el enemigo, digamos como aquí, entonces 1 por 600 pues es 600. ¿Qué estoy diciendo? Que el enemigo se encuentra en el extremo derecho del jugador y por lo tanto se va a trasladar a, cuando se dibuje aquí, al extremo derecho del canvas, en el píxel número 600. Si fuera 0, si este resultado de aquí nos diera 0, 0 por 600 es 0, y me está diciendo que el enemigo se encuentra en el extremo izquierdo de la visión del jugador, aquí. Entonces comenzaríamos a dibujar su coordenada en el GLAS X a partir del píxel, digamos, 0, o sea, aquí en el extremo izquierdo. Y si, por ejemplo, aquí el resultado fuera 0.5, pues es que está a la mitad. 0.5 por 600 es la mitad de 600, es 50%, o sea, 300. En el píxel número 300 es la mitad horizontal del canvas. Espero que ahí quede un poco claro. Entonces, también necesitamos const sprite y. Y aquí de igual forma vamos a utilizar algo parecido a aquí, esto, de cómo estábamos creando estos rectángulos, estas columnas. Podemos pegar esto aquí. Middle Y igual lo vamos a reutilizar. Vamos a sacarlo de esta función. Lo vamos a poner aquí afuera para que sea, digamos, globalmente accesible por otras funciones. Y aquí está middle que es lo que mide el canvas de alto dividido entre 2, o sea, se nos posicionamos a la mitad del canvas. Si se dan cuenta, aquí todas las cosas están centradas verticalmente. Porque esta simulación 3D, en realidad no podemos ver hacia abajo o hacia arriba, todo está centrado como si, pues, aquí hay un techo, que hay una pared y ya no te puedes mover, digamos, en la Z, que es hacia arriba o hacia abajo. Solamente nos podemos mover
en dos dimensiones, por decirlo así, porque pues realmente es 2D. Y por eso es de que centramos las cosas verticalmente. Entonces, para centrarlo, pues si la, lo que mide el canvas verticalmente entre dos, aquí está el centro. Y después vamos a column height. En vez de column height, vamos a poner el enemy size, que viene siendo lo mismo que la altura, porque es altura y ancho, es lo mismo de un rectángulo. Entonces lo cambiamos por enemy size. Y entonces estamos en medio, justo en medio, y menos cuando sumamos en Canvas vamos hacia abajo en el eje vertical y cuando restamos vamos hacia arriba. Entonces, menos la altura del enemigo, si son 20 píxeles, pues 20 píxeles hacia arriba. Pero si se dan cuenta aquí, a la mitad del canvas estamos posicionando todas las cosas, pues a la mitad, digamos, es la mitad del enemigo iría hacia arriba y la mitad del enemigo iría hacia abajo de esta línea media. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que lo dividimos a la mitad. Entonces, sube la mitad de lo que mide el enemigo. Como si este cubo fuera el enemigo, sube solo la mitad. Entonces, enemy size entre 2. Y ya, a partir de ahí podemos empezar a hacer el dibujo. Entonces, la posición X sería sprite X, la posición Y, sprite Y. ¿Cuánto mide de ancho? Pues enemy size. ¿Cuánto mide de largo? Igual enemy size, porque es un cuadrado. Le damos guardar y aquí está. Funcionó. También debemos como cambiarle el color para que se distinga mejor. Aquí está el enemigo y se ve de hecho más 3D este es casi en 2D prácticamente. Después lo vamos a cambiar por una imagen de algún soldado o algo. Pero pues como pueden ver, esta es la primera instancia donde aquí está este enemigo. Igual tiene muchos bugs, muchos fallos. Ahorita acaba de desaparecer, por ejemplo. Pero bueno, a grandes rasgos más o menos ya pues vamos por buen camino, ¿no? Aquí está, funciona. Nos acercamos, se hace grande, nos alejamos de ese chico. Igual también tenemos que cambiarle el color para que se distinga mejor. Y si está en esta posición que les había dicho, más o menos. Falta que también lo dibuje en el minimapa, pero miren, aquí está. Y esta función enemy también le hacen falta muchas mejoras que yo omití a propósito con tal de que fuera lo más sencillo posible de explicar, de entender todo esto, para no abrumar con muchas otras cosas más que hacen falta para mejorar esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un siguiente video.